El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. La pregunta más importante. ¿Qué hace que una persona siga adelante incluso en los momentos más oscuros? ¿Cómo es posible que alguien sobreviva a condiciones inhumanas, mientras otros, en circunstancias similares, se rinden? Estas fueron las preguntas que guiaron la vida de Viktor Frankl, un psiquiatra que no solo vivió una de las peores tragedias del siglo XX, sino que transformó su experiencia en una teoría que ayudaría a millones de personas a encontrar sentido en sus vidas. Este libro no es solo un testimonio del horror de los campos de concentración nazis. Es un estudio sobre la mente humana, sobre nuestra capacidad de resistir y sobre el poder de encontrar significado incluso en el sufrimiento. Viktor Frankl antes de la guerra, un psiquiatra en busca de sentido. Antes de que su vida cambiara para siempre, Viktor Frankl ya era un hombre dedicado a la psicología y a entender la mente humana. Nació en Viena en 1905, en una familia judía de clase media. Desde joven, se sintió atraído por las preguntas filosóficas sobre la existencia y el propósito de la vida. Durante su juventud, estudió medicina y se especializó en psiquiatría y neurología. Viena en ese tiempo era el epicentro de la psicología moderna. Las teorías de Sigmund Freud y Alfred Adler dominaban el panorama, y Frankl tuvo contacto con ambas. Frankl y Freud, el conflicto entre placer y sentido. Freud sostenía que la principal motivación humana era la búsqueda del placer. En su teoría del psicoanálisis, los impulsos reprimidos dictaban gran parte de nuestro comportamiento. Frankl, sin embargo, veía algo más allá del placer. Veía la necesidad de encontrar un propósito. En su trabajo con pacientes con tendencias suicidas, Frankl notó que aquellos que tenían un sentido en su vida lograban resistir mejor los desafíos. No era solo la satisfacción inmediata lo que les daba fuerzas, sino la sensación de que su vida tenía un propósito. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, trabajó en hospitales psiquiátricos y desarrolló sus ideas sobre la terapia del sentido, que más tarde se convertiría en la logoterapia. Pero todo cambiaría con la llegada del nazismo. La experiencia en los campos de concentración, sobrevivir al infierno. En 1942, Frankl y su familia fueron deportados a un campo de concentración nazi. Su esposa, sus padres y su hermano también fueron enviados, pero ninguno de ellos sobrevivió. Desde el primer momento en Auschwitz, Frankl entendió que la supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino de la mentalidad. En su libro, cuenta que muchos prisioneros, al perder la esperanza, simplemente se rendían y morían poco después. La importancia del propósito en la supervivencia. En los barracones fríos y llenos de enfermedades, Frankl vio que aquellos que tenían un motivo para seguir viviendo resistían mejor. Recordaban a un compañero que soñaba con que la guerra acabaría en cierta fecha. Cuando ese día llegó y la liberación no se produjo, perdió toda esperanza y murió poco después. Frankl, en cambio, se aferró a su trabajo inacabado. Tenía una teoría que desarrollar y un mensaje que compartir con el mundo. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. El sufrimiento era insoportable, pero él decidió encontrarle sentido. La logoterapia, encontrar sentido en la vida. Después de la guerra, Viktor Frankl desarrolló su teoría en la logoterapia, basada en la idea de que la principal motivación humana no es el placer, Freud, ni el poder, Adler, sino el sentido. Tres maneras de encontrar sentido. Frankl identificó tres caminos principales para encontrar significado en la vida. 1. A través de un propósito o trabajo significativo. 2. A través del amor y las relaciones. 3. A través del sufrimiento, cuando es inevitable. La clave, decía Frankl, no es evitar el dolor, sino encontrarle sentido. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esto tenía aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. No todos enfrentamos un campo de concentración, pero sí pasamos por crisis personales, pérdidas y momentos difíciles. La pregunta es, ¿cómo los enfrentamos?
Aplicaciones prácticas, historias de pacientes. Después de la guerra, Frankl trabajó con pacientes que sufrían depresión y vacío existencial. Un caso famoso fue el de un hombre mayor que no podía superar la muerte de su esposa. Frankl le preguntó, si usted hubiera muerto primero, ¿cómo cree que lo habría llevado ella? Habría sufrido mucho, respondió el anciano. Entonces, su sufrimiento ha evitado el de ella, y ese es su sentido. Esta simple reflexión transformó la forma en que el hombre veía su dolor. Comparación con otras filosofías y teorías psicológicas. Frankl no solo se alejó del psicoanálisis de Freud, sino que también tuvo puntos de encuentro con la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre y Victor Jaspers. El existencialismo sostenía que la vida no tiene un significado intrínseco, sino que cada persona debe crearlo. Frankl coincidía en parte, pero iba más allá. Para él, el sentido no era solo una construcción personal, sino algo que el mundo nos ofrece y que debemos descubrir. También contrastó con Friedrich Nietzsche. Aunque ambos hablaban del porqué, Nietzsche veía la vida como una lucha de poder, mientras que Frankl ponía el énfasis en el amor y el propósito. Influencia en la psicología moderna. La logoterapia se convirtió en una de las ramas más influyentes de la psicología. Hoy en día se aplica en terapia, en el coaching personal y en programas de desarrollo personal. En un mundo donde muchas personas tienen estabilidad económica, pero sienten un vacío interior, las ideas de Frankl siguen vigentes. El legado de Viktor Frankl. Al final de su vida, Frankl no solo sobrevivió a Auschwitz, sino que transformó su experiencia en un mensaje de esperanza. Nos enseñó que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar un propósito que nos ayude a soportarlo. Nos recordó que la última libertad humana es la elección de nuestra actitud. Y nos dejó una pregunta que sigue siendo válida hoy. ¿Cuál es tu por qué? Déjame en los comentarios qué libro quieres que resuma en el próximo video. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para más resúmenes de libros que pueden cambiar tu vida.